Buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si me escuchan? Buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si me escuchan? Tardes, Inge, sí se la escucha. Voy a empezar con la clase del día de hoy. Si no, cámara. Bien. Recuérdense que el día de ayer vimos sobre las lecturas que podemos hacer como un nivel de una mira. Después de aprender aquello, pues empezamos a hablar sobre la nivelación simple, que es uno de los procesos altimétricos de campo más sencillos que existen. ¿Okay? Bueno, el día de hoy vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Vamos a tomar un eje cualquiera, de cualquier distancia, de cualquier longitud, y vamos a hacer una nivelación. ¿Sí? Vamos a aprender a determinar las cotas de cada uno de esos puntos en nivelación simple de un solo eje. Para ello vamos a ocupar unos videos animados muy sencillos, tomarlos en cuenta, porque ahí vamos a observar cuándo tenemos que sumar, cuándo tenemos que restar. ¿Sí? Son las dos operaciones que básicamente utilizaremos para nivelación simple. Comparto sonido. Vamos a escuchar. Existe una confusión al momento de realizar trabajos de nivelación. La confusión se da porque muchas veces no podemos darnos cuenta cuándo nos toca sumar y cuándo nos toca restar. Al iniciar un trabajo tenemos un BM. Esta cota está a este nivel. Con este dato debemos encontrar la cota de la altura del instrumento. La lectura que realizamos es la distancia vertical entre estos dos puntos. En otras palabras, tenemos que elevar la cota. A esto le llamamos vista atrás. Elevamos la cota, por lo tanto, sumamos la lectura que hemos hecho. Ahora que tenemos la altura del instrumento y debemos encontrar las cotas de los puntos que vamos a tomar. Las cotas de los puntos tomados siempre están por debajo de este nivel. Entonces, cada medida que tomemos deberá restarse. A esto se denomina vista adelante. Resumamos. Elevamos la cota del BM para obtener la altura del instrumento. Sumamos. Rebajamos la cota de la altura del instrumento hasta los puntos tomados. Restamos. Si nos damos cuenta de este detalle, nunca más volveremos a confundirnos al momento de calcular las cotas. Muy bien. Vamos a ver un ejercicio. Ahora veremos un ejemplo con datos para que se entienda mejor la idea. Tenemos un BM que posee una cota confiable, desde la cual iniciaremos un trabajo de nivelación. Estacionamos el equipo y daremos una vista atrás. Sumamos esta lectura al valor de la cota del BM
y con eso obtendremos la altura del instrumento. Ahora que tenemos este dato, podremos obtener la cota de cualquier punto. Tomamos la lectura de cada punto y restamos ese valor a la altura del instrumento, con lo cual obtendremos las cotas de los puntos visados. Bueno, tan sencillo los cálculos como pudimos ver en el video. ¿Ya? Entonces, como ya vimos un ejercicio, ahora nuestro trabajo será hacer otro pequeño ejercicio con la participación de todos, o bueno, la gran mayoría. ¿Bien? Ya. Listo. Voy a compartir. Voy a compartir un ejercicio. Ya está. En la libreta de campo que vamos a utilizar para hacer nivelación simple, va a ser este pequeño recuadro que tenemos aquí, el cual está constituido por una primera columna que corresponde a los puntos, una segunda columna que corresponde a las vistas de atrás, otra columna que corresponde a las vistas de adelante, una columna de altura de instrumento y una columna de las cotas. ¿Ya? El ejercicio que se encuentra aquí se propone realizar la nivelación y encontrar las cotas del punto 1, del punto 2, del punto 3. Con base en un punto BM que se encuentra aquí y que está aquí. Ese punto BM1 que le hemos puesto como nombre, tiene ya una cota que puede ser una cota fija, una cota ajustada, una cota ya previamente determinada o una cota inventada. En este caso, 2550.230. Si estuviésemos en el campo, pues los plantamos, por ejemplo, aquí. Puede ser ahí, puede ser a la izquierda, puede ser más a la derecha, etcétera. Lo importante es que se vean todos los puntos. Me planto allí. Y hago la vista atrás. Hago la vista atrás para poder observar una lectura en la mira que se encuentra sobre el punto base de vista atrás. Y esa vista atrás, digamos que la he tomado, ustedes ya han aprendido a tomar vistas, toman ese dato y lo apuntan. ¿Lo apuntan en dónde? Lo apuntan aquí. Ubican la primera fila que corresponderá al punto del BM, va a ser la primera fila de este recuadro. En el valor de vistas de atrás ponen la vista, que en este caso pongo yo un valor de 1.256 metros. ¿Ya? Este punto no tiene vista adelante, por eso se le pone aquí una línea o no se lo rellena, no se le pone nada aquí, porque solamente es vista atrás. Y ahora sí, pregunta, vamos a participar. De acuerdo al video y de acuerdo al ejercicio del video, ¿cómo calculo la altura del instrumento? Se Alejandro realiza Reyes. una suma del BM con la vista hacia atrás. Muchas gracias. Muy gentil, David. Realizamos una simple suma de la vista de atrás más la cota del BM. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda con ese valor? ¿Cuánto sale?
251,486. 2551,486. Correcto, estamos bien. ¿Ya? Esta es la altura del instrumento. El valor de la cota, ¿cuál pongo? Pues el IBM tiene cota. No voy a calcularla. Entonces solamente escribo el número. 2550.230. Esto recordemos que están en metros, ¿no? Ya estoy empezando a rellenar esa libreta. Ahora voy al siguiente punto. El siguiente punto va a ser un punto 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago para tomar ese punto 1 en el campo? Pues ustedes ya entenderían. Le diría a la persona que está con la mira que se ponga acá. Yo, pues, observaría la lectura de aquí. Pregunta de acuerdo al video. ¿Cómo se llama esa vista? Vista adelante. Ah, correcto, Davis. Esa ya viene a ser la vista adelante. Por lo tanto, ¿tengo que rellenar algo en la columna de vista atrás? Aquí, no. Aquí ya no rellenamos nada porque esa vista no es de atrás, es vista de adelante. Entonces deberé poner los valores aquí. Aquí. Deberé poner el valor también del punto 2 acá. Y el valor del punto 3 pues aquí también. Y mientras acá no pongo nada. Porque no son vistas de atrás. Ya. Ya. Entonces digamos que ya tenemos los tres valores. Los tenemos aquí. ¿Ok? Copio lo que me pasaron de aquí. Pongo acá. Listo. Mi pregunta es, Cristian Chicais, ¿cómo determinó el valor de aquí de esta celda que representa la altura del instrumento del punto 1? Restando, Cristian Chicais. Sí, restando la cota menos la altura registrada, la de la vista adelante. Ya. La altura del instrumento. Este recuadro de aquí. Sí, la cota menos la vista adelante, la cota del BM. Ya. Pues no. No. ¿Alguien quiere De la participar? ¿Alguien altura del recuerda? instrumento. Yo dije, A ver, ¿cómo calculamos? debemos restar la altura del instrumento menos la vista adelante. Pues no. La altura se mantendría. Exacto. Oh, ok. Para determinar el valor de aquí de la celda que acabo de rayar, no tengo que ya calcular nada. Se va a mantener. Es decir, este valor que ya calculé previamente va a ser el que pongo acá. No calculamos la otra altura del instrumento. Esto lo dijo el video en los dos videos. La misma persona en los dos videos. Ahora solamente estamos haciendo conmigo el ejercicio. Por lo tanto, copio lo mismo. Y ahora sí. ¿Cómo calculo la cota? Del punto 1. ¿Cómo calculo este valor de este recuadro de aquí? Ahora sí sería la altura del instrumento menos la vista adelante. Ya, correcto. ¿Cuál es el valor? Punto 474. 474. ¿No? Ese es el valor. Ese es el valor que tiene la cota. Que tiene la cota del punto 1. Es decir, este punto 1 que está aquí abajo tiene ese valor de la cota. 2050.474. ¿Ya? Estoy aprendiendo a calcular cotas. Del punto 1.
Vamos a la siguiente fila que será el punto 2. Me voy a esta fila del punto 2. Conozco la vista de adelante, no tiene vista de atrás. ¿Cómo calculo este valor de este recuadro, altura del instrumento? Génesis Kaiser. Tanto igual. Ya, ¿qué resto con qué? La altura del instrumento con la vista adelante. Ya, la altura del instrumento anterior menos la vista de adelante, pongo en este recuadro. ¿Me ayudas con el valor? Ya hice un ratito. $154,61. ¿Cuánto? 254,61. No te escuché. $2,550,61. Eso podría Génesis Kaiser, por ejemplo, en su examen. ¿Alguien está apoyando esa idea o alguien quiere dar su opinión? La altura del instrumento debería ser la misma. Ya. Es decir, ¿cuánto debería poner aquí? 2551.486. Ya. Listo. Si este es tu examen, tú tendrías 10. La altura del instrumento se conserva. Así lo dijo el video. Bueno, los dos videos, no solo uno. La cota. ¿Cómo calculo la cota? Igual restando la altura del instrumento menos la vista de adelante. Ya. ¿Cuántos resulta? Saldría 2550.61. Ya. Listo. Metros, no nos olvidemos. Ya. Tenemos la cota del punto 2. Pasamos a la siguiente fila, al siguiente punto y último del ejercicio. Punto número 3. ¿Cómo relleno este recuadro de aquí? Christopher Sánchez. Se mantendría igual la altura del instrumento. Ya, muy buena respuesta. Mantengo, ¿por qué? Estoy en nivelación simple y solamente existe una altura del instrumento. ¿Por qué? Porque solamente existe un punto en donde va a estar ubicado el equipo. El equipo va a estar aquí, siempre. En este ejercicio siempre va a estar aquí, por lo tanto la altura del instrumento siempre va a ser esta línea de aquí. Esta línea recortada que acabo de dibujar, esa es la línea que tiene este valor. 2551.486. Ese es mi plano de referencia. Ese es mi plano de referencia, al igual que el plano de referencia que forma el BM con su cota. Y me ayudan recordando estas dos líneas que tienen que ser Paralelas. tienen que ser paralelas. De lo contrario, estamos haciendo mal el trabajo. ¿Sí? Por eso es que, si son paralelas, y si ya he calculado la altura del instrumento, la altura del instrumento siempre va a ser la misma. Lo único que tendría que hacer es simplemente restar todos los valores de las vistas adelante de todos los puntos de la vista, de la nivelación simple. ¿Cuántos? Pues si solamente tengo un punto, pues un punto. Si tengo 1000 puntos, pues de los 1000 puntos hago la resta. Entonces, pues,
Ahí estamos bien. Y finalmente, ¿cómo calculo el valor de la cota? Stephanie Falcón. La resta de la vista de adelante menos la altura. ¿Cuánto sale eso? 2550.893 metros. Ya, está. Y listo, chicos. Ustedes ya tienen entonces calculado y determinado los valores de las cotas de puntos que no conocían. Del punto 1, del punto 2 y del punto 3. Y así ustedes pueden hacer de todos los puntos que necesiten. Ahora, un resultado importante que también es necesario hacer es un pequeño dibujo, este dibujo de aquí. ¿Cómo haría ese dibujo? ¿Qué datos les faltarían a ustedes si es que yo les pido, por ejemplo, en sus exámenes, haga el dibujo a escala con regla, con un escalímetro en un papel y me mandan la foto? ¿Qué les faltaría aquí? Ya tienen las cotas. La distancia de punto a punto. Exactamente. No hace falta, profe, las distancias y por eso aquí bien se puede agregar una columna adicional que sea de distancias, pero recordemos topografía. Existen 3 distancias. ¿Qué distancia deberíamos medir aquí y escribir? Distancia geométrica, distancia natural, distancia reducida. ¿Cuál de las 3? Distancia reducida. Ah, perfecto. Siempre distancia reducida. ¿Ya? Entonces esa distancia reducida es la que me faltaría poner. Por ejemplo, entre el punto 1 y el BM, debería medir con cinta, por ejemplo, puede ser con cinta, y no sé, aquí serán unos 5 metros. ¿Ya? Entre el punto 1 y el punto 2, 5 metros, y entre el punto 2 y el punto 3, 5 metros. Con eso, profe, ya se puede dibujar, porque desde aquí para acá, yo ya puedo medir 5 metros a escala, ya ubicaría en dónde, ya ubicaría este eje vertical en donde estaría el punto. Luego separo así mismo otros 5 metros, ya tendría este eje vertical, y otros 5 metros más en donde ya tendría el eje vertical. En ese eje vertical estaría el punto, no sé en dónde. Me faltaría solamente ver las cotas. Si a este punto le pongo el valor de la base 2550.230 y sé que el punto 1 está más arriba, está como 20 centímetros más arriba, pues entonces exagero un poco. El punto estará aquí arriba. El punto 2 veo que está más arriba, entonces estará aquí más arriba. Y el punto 3 es el más arriba de todos, pues acá arriba. Tan sencillo que resultaría dibujar este perfil en el examen, por ejemplo, así y así. Exagerando. Pero ya, ustedes pueden tener el dibujo de ese perfil, de ese eje que están haciendo nivelación. Ese eje puede ser una vía, puede ser un canal, puede ser un sistema de tuberías, puede ser cualquier cosa. Ustedes ya están aprendiendo cómo hacer un dibujo de ese perfil con trabajos de campo, mediante esta técnica que se llama nivelación simple. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta, pero es porque me retrasé un poco. La altura del instrumento, ¿por qué se generaliza en el 200, no, en el 2551,486? A ver. Voy a compartir un hoja en blanco, ¿ya? Digamos que tenemos ahora este perfil. Y digamos que aquí está tu punto base. Y digamos que tiene un valor de cota de 100 para no alargar mucho la situación. 100 metros. Cuando se va a trabajar con el nivel, pues obviamente voy a poner el nivel en cualquier lado. Voy a ponerlo aquí. El primer trabajo que hay que hacer es observar a la mira, la regleta que va a estar sobre el punto base, que va a ser el BM. Y aquí está la regleta, ¿no? Ya.
Yo voy a hacer la vista atrás. Voy a dar ese valor de la mira que ustedes ya aprendieron. Cualquier, Sí. por ejemplo, 2 metros. ¿Ya? Y lo escribo, lo anoto, obviamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado al hacer esto? Nosotros hemos generado esta línea entrecortada que va a tender a ser horizontal si mi equipo está muy bien nivelado. Esta línea tiende a ser horizontal. ¿Ya? Y esta línea, de acuerdo a los dos videos, es la que se denomina altura del instrumento. Solo esa línea. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la altura del instrumento con estos datos? ¿Cómo calcularías tú? Me tocaría, a ver, de lo que ya son la altura del instrumento, de los 100 metros más los 2 metros que están ahí. Claro, así de sencillo. 100 más 2, pues 102 metros. 102 metros. 000 metros. Y ya tienes la altura del instrumento. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un punto de interés que va a ser aquí, que tiene una estaca, y tienes otro por acá, y así puedes tener 1000 puntos de interés. Esos puntos, que va a estar aquí la mira y todo lo demás, esos puntos van a ser vistas de adelante. Y a las Sí. vistas de adelante, las debo restar siempre. 102 metros, que será la altura del instrumento, menos todos esos valores de las vistas de adelante para encontrar el valor de las cotas. Para encontrar el valor de las cotas. Por lo tanto, si siempre tengo que restar de la altura del instrumento, esa altura del instrumento entonces no se debe de mover. Siempre debe ser estable. Siempre va a ser estar aquí. En nivelación simple. En nivelación compuesta cambia los papeles. Entendido, Inge. Gracias. Ya. Inge, Sí. ya en la vida real, ¿cómo sabemos el valor de la cota inicial? El valor de la cota inicial lo pueden encontrar mediante técnicas GNSS utilizando un receptor geodésico. Con el receptor geodésico ustedes monitorean un punto enlazando a otro punto mediante un postprocesamiento también. Y ahí puedes conocer con 3 decimales inclusive ese valor de la altura de la cota de un punto de interés. Siempre y cuando que quieras una cota fija ajustada, porque te están contratando para que hagas una topografía de precisión y con georreferenciación precisa. Con, tal vez ahí te pongan con un margen de error de unos 10 milímetros en X, Y, Z. Depende del contrato. Pero, si a ti no te interesan las cotas, porque el proyecto, por ejemplo, están haciendo una pequeña ampliación de un canal o una pequeña ampliación de una red de alcantarillado, y dicen, ¿sabe qué? Ayúdeme para hacer un pequeño diseño de ampliación de ese canal o ese pequeño diseño hidráulico del alcantarillado. Y si me doy cuenta que es un proyecto que no requiere de precisión en cuanto a las coordenadas y a la cota, pues yo me puedo inventar esa cota. Y les ayudo con la topografía que necesitan para hacer esa pequeña ampliación del alcantarillado o del canal de riego. Pero depende del proyecto. Como siempre les he dicho, si les están contratando a ustedes para hacer topografía de precisión y con coordenadas precisas, pues necesitan técnicas GNSS como un receptor geodésico. Porque esos receptores, con un postprocesamiento, por ejemplo, con un RTK, pueden encontrar esas puntas, esos puntos georreferenciados y con un margen de error apenas de milímetros, 5 milímetros,
8 milímetros en X, Y y Z. Y ahí podrías encontrar tú la cota fija, ajustada. Pero si no te piden que trabajes con cotas fijas y con coordenadas precisas, pues bueno, invéntate una cota temporal y ahí saca un perfil para que sepan, por ejemplo, que 20 metros más abajo van a tener que hacer unas excavaciones más profundas de unos 2 metros, de unos 3 metros, etc. Solamente para aportar en una ampliación, ¿sí? Entonces depende del proyecto en el que te encuentres. No sé si te sirvió de apoyo esa respuesta o te explico. No, sin que sí, ya le entendí eso. Claro. Gracias. Ok. Bueno, como siempre les he dicho, chicos, yo no les pongo una camisa de fuerza, ¿no? Y creo que no les he puesto camisa de fuerza. A veces y depende del proyecto que me contraten a mí para poder hacer algo. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, no me van a pagar, fíjense también un poco de experiencia, que también me pasó alguna vez. Si no me van a pagar a mí, los puntos geodésicos que contraté de alguien que tiene los equipos, que tiene un receptor GNSS, y que sé que este chico o este compañero me cobró $400 por 2 puntos, y a la final, quien me contrata a mí no me va a pagar esos $400, es haberle regalado yo $400 a esa persona sabiendo que no me va a pagar esos $400. Solamente me va a pagar la topografía. Entonces, bueno, también hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué va a querer usted? ¿Precisión del trabajo de topografía? Sí se le puede hacer precisión. Pero las coordenadas, estas no van a ser precisas. Y si me dice, es que es un proyecto de alcantarillado para un plan maestro, ojo, para un plan maestro de alcantarillado, o para un nuevo sistema desde cero, para una nueva comunidad, no sé, de alguna parroquia rural, no sé, de Puyo, de Tena, no sé, invento. Allí, ahí sí es necesario trabajar con puntos geodésicos, ¿sí? Porque allí ya van a existir casas de toda una comunidad. ¿Cuántas? No sé, unas 100 casas, unas 200 casas, unas 200 familias, 300 familias. Allí sí me interesa. Sin que me diga, yo ya tengo que darme cuenta, no, pues para ese trabajo sí necesito técnicas geodésicas. Tengo que pagar allí para unos 4 puntos, por ejemplo, GNSS, 2 al principio y 2 al final. Y de esos 4 puntos, ya solo por esos 4 puntos ya son $800. $200 por punto ya son $800 sin hacer todavía topografía. Entonces, esos $800 ya tienen que ser considerados como tus gastos, ¿vale? Entonces, en esta experiencia que yo les pongo, pues sí, perfecto, ahí sí debo pagar eso. Sin que me diga, yo ya tengo que pagar eso. Y obviamente yo le pondré en la cotización mía por todo ese trabajo $800 de los 4 puntos más. Por ahí me invento $2,000 del trabajo con estación total. Ya, $2,800. Si quiere me paga eso, si no, pues bueno, tal vez regateando un poco se le podría bajar, no sé, 2,500, etcétera. Pero los $800, eso no le voy a regalar yo, pues. Ya son $800. Y como dije, la experiencia una vez me pasó, tuve que darle yo 2 puntos GNSS cuando no ha querido coordenadas de precisión. Y pues cuando yo le manifesté, ¿sabe qué? Yo le puse estos puntos y por esos 2 puntos me cobraron $400. Me dijo, no, usted me dijo, no me acuerdo cuánto fue, creo que fue $900. O sea, solo me dio $900, no me consideró los 400 más. ¿Y esos 400 qué fueron? Pérdida para mí. Bueno, ya, me tocó aprender a la mala. Entonces, desde ahí yo ya me pongo en el papel. ¿Usted qué quiere? ¿Puntos UTM precisos? Si quiere precisos, perfecto. Entonces necesito estos puntos adicionales. ¿Cuánto le va a costar? $600, $800. ¿Está dispuesto a pagar eso? Me dirá, sí, no, bájeme un poco. No, es que eso me cuesta a mí. Si me cuesta a mí $800, ¿yo cómo le voy a bajar $800? Si eso me cuesta a mí. Entonces ahí la persona puede decir, entonces, ¿sabe qué? No me haga con coordenadas UTM de precisión. Cojamos unos puntos aquí con el receptor satelital de mano que yo les enseñé o con el de una aplicación de celular. Sabemos que hay error. Hay 2, 3, 4 metros de error. Pero si esa persona acepta, así, pues perfecto, se le hace el trabajo así.
ya les di un poquito más de experiencia, pues casos prácticos que pasan en la vida real, en la topografía. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este es otro ejercicio. En donde, por ejemplo, puede pasar esto, inclusive en el examen. Les dan a ustedes datos. Ustedes no saben cómo es el perfil. Digamos que ustedes no fueron al campo, ustedes no saben cómo fue el perfil. Si fue subida, si fue una bajada, si la pendiente fue fuerte, no fue fuerte, etc. Ustedes no saben por qué no fueron al campo. Solamente les pasan esta información. Les dicen, el BM fue este, y las vistas de atrás fueron estas, y las vistas de adelante fueron estas. Dame calculando las cotas, y como, bueno, aquí me pudieron haber dado las distancias, me pueden decir incluso, dame el dibujo, dame haciendo el dibujo. Bueno, entonces nos vamos a poner en este papel, vamos a calcular. ¿Cómo determinamos la altura del instrumento? En la primera fila. Sumamos BM más la vista atrás. Ya, ¿cuánto sale eso? 2551.486. Listo. La cota. ¿Cuál es el valor de la cota? La cota solo sería los 2550.230. Exacto, muy bien. De esto no tengo que calcular. Ese es el punto de arranque. Eso lo tengo que copiar. Y ahora sí. Vamos para el punto 1. Para este punto 1. No tiene vista de atrás, tiene vista adelante, por lo tanto, ¿cómo determino la altura del instrumento de aquí? Se conserva la altura. Muy bien, Stephanie, conservo la altura. Está muy bien, y ahora entonces, ¿cómo calculo la cota? La resta de la altura menos la vista adelante. ¿Cuánto sale? Sale 2549.96. Sí, correcto. Ya. Corro. Vamos al siguiente punto, que es el punto 2. Tengo la vista adelante. ¿Cómo calculo la altura del instrumento? Eso se mantiene. Se mantiene. Ya. Entonces se mantiene, no cambia. La cota. Sería restando la altura menos la vista de adelante, que nos daría 2549.621 Ya. metros. Metros siempre. No sé. La altura del instrumento del tercer punto. Se mantiene. Se mantiene. Ya, se mantiene. Cota. La resta de la altura menos la vista adelante, que nos da 2549.504 metros. Gracias, metros. Perfecto. Ingeniero, una pregunta. Para el examen, usted nos pondría los valores de la vista de adelante. ¿O no? Para el examen yo pudiese darles un recuadro para que ustedes completen con la información.
Por ejemplo, les puedo quitar estos valores de aquí, pero les doy los de acá. Espérame. Ay, ay, ay. Así que ustedes tienen que recordar cómo sacábamos de eso para poder calcular. ¿Ya? Bien. Pues si todos los cálculos numéricos estaban bien, pues estos son los resultados. Ahora, ¿qué tal si aquí se les adicionaba un valor de distancia y de igual manera, por ejemplo, aquí tenía 5 metros de separación en cada uno? 5 metros, 5 metros. Y digamos que el punto de partida, pues es aquí, de la del BM, y empiezo, ¿no? Separo 5 metros y aquí en este eje deberá estar el punto 1. Veo la cota. La cota es inferior a la del BM, por lo tanto el punto no deberá estar aquí arriba. El punto deberá estar aquí un tanto más abajo. ¿Ya? Porque tiene una cota inferior a la del BM. Separo 5 metros y el siguiente punto está más abajo. Y el último punto, separo 5 metros, está más abajo. Por lo tanto, si dibujamos, tendríamos un perfil y así, en este caso de bajada. En el anterior caso fue una subidita. Aquí vamos de bajada. ¿Vale? Y no hemos cambiado las formas en las que hemos aplicado las sumas y las restas. Ojo, cuando el terreno sea subidas o el terreno sea bajadas, o el terreno sea ambas subidas y bajadas, los cálculos siempre van a tener la misma manera de hacer los cálculos. Sumas y restas, tal cual. No cambiamos nada. Ojo, les digo esto porque algunos estudiantes cuando aprenden nivelación simple piensan que la nivelación simple que yo les enseñé solamente sirve para terrenos en subida, así como el ejercicio anterior. Y a veces les pongo esto en el ejercicio y ya hacen mal los cálculos, porque dicen es que eso era de bajada, en vez de sumar ahora debo restar. No. La forma en la que se calculan las operaciones es la misma. Lo que pasa es que el terreno ahora ha sido de bajada, pero eso no me afecta. ¿No? Y vamos al último ejercicio. Digamos que de la misma manera se les da el valor del BM, se les da el valor de la vista de atrás y vista de adelante. ¿Cómo calculo la altura del instrumento? Sumamos la cota y la vista atrás. ¿Cuánto es? Mm, 2552,419 metros. O bueno, Ok. Bien. Ya. Pues la cota del BM es la que ya tenemos de datos, solamente le copiamos 2550,230. ¿Ya? Pasamos. La segunda fila que corresponde a la vista al punto 1. ¿Cuál es el valor de la altura del instrumento? 2552,419 se mantiene. Mantiene, perfecto, gracias, Estefan. ¿Y cómo calculo la cota? Restando la altura menos la vista adelante, que nos da 2551,183. Ya, perfecto. Altura del instrumento del punto 2.
Se mantiene la altura. La altura se mantiene. Sería 2552.419. Y para sacar la cota nos tocaría restar la vista, que nos daría un resultado de 2549.833 metros. Listo. Pasamos a la siguiente, la altura del instrumento. Se mantiene. Listo, si se mantiene, ¿cómo calculamos la cota? Restando la altura menos la vista de adelante, que nos da 2548,96 metros. Listo. Pues si todas las operaciones están correctas, pues ese sería el resultado. ¿Ya? Y nuevamente, si aquí ponemos una columna de distancias y les ponemos a 5 metros todos. Ahora, ¿cómo tendría el perfil? Sebastián Villacrey, vas a coger el esfero digital y vas a escribir aquí. ¿Cómo será el perfil ahora con esta información? Ya. Le pondría el uno por aquí más o menos. El otro por acá. Ay, pero me dijo con 5 no. El otro por acá más o menos. Y el otro por acá. Ya, muy bien. Y el perfil Sería... tendría esta forma, ¿sí? Ay, eso está bajito. Correcto. Si es que este es el examen, ese es tu dibujo, correcto. ¿Por qué? Porque el punto, si ese es el punto 1 está más arriba del BM. El punto 2 está más abajo del BM. Entonces tiene sentido que esté más abajo. Y el punto 3, pues el inferior de todos los tres. Entonces este ejemplo, ese perfil, tiene sentido. ¿Ya? Y listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, el punto BM se lo puede dibujar donde sea, ¿verdad? O sea, para iniciar nomás. Para iniciar nomás, pueden ponerlo donde ustedes quieran. Porque solamente estamos hablando de un eje, ¿no? Estamos hablando de un eje cualquiera. Ya cuando hablemos de superficies, pues ahí sí ya no puedo dibujar donde quiera. Ahí sí necesito trabajar con los datos. Pero sí hablamos más adelante, las siguientes clases. Ahorita, para dibujar el punto de arranque que será el BM, puede ser a cualquier altura del AutoCAD. Izquierda o derecha, no me interesa. ¿Qué más?
Inge, disculpe, usted también nos podría dar, digamos, el BM con coordenadas y de ahí graficamos. Sería el mismo proceso, ¿verdad? Si es que yo les doy el BM con coordenadas, pero depende de que qué les pida yo. Si yo les pido el perfil, en el perfil, pues no van a estar dibujadas las coordenadas de X e Y en el perfil. Pero si yo les dibujen en planta con escalímetro en una hoja de papel milimetrada en el examen, dándoles valores de X y Z. Si les digo dibujen, pero me dibujan en planta, ahí sí, pues ustedes en su papel milimetrado, en una hoja en blanco, etcétera, con esos puntos que yo les di, pues aquí van a encontrar, por ejemplo, el punto 1, más acá estará el punto 2, más acá estará el punto 3. Y les digo, no sé, dibujen el polígono que se forma, pues ustedes verán esto. En planta se les hizo necesario trabajar con la Z, ahorita no, porque solamente les pido dibujo en planta. ¿Está claro? Ah, sí, Inge, ya lo entendí. En la plataforma del aula virtual está cargando el siguiente IAP que van a realizar ustedes y que corresponden a el IAP 3. Vamos a la lectura. Nivelación simple. Juliana Arauz. Ya, tema, nivelación simple topografía. Objetivo, realizar un recurso académico para el proceso de nivelación simple. Instrucciones. El trabajo se elaborará en computador y se entregará bueno, la fecha no. Se integrarán grupos de 4 estudiantes. La calificación se contempla sobre 10 puntos. Listado de equipos, materiales y recursos. Bibliografía consultada de acuerdo con el contexto de cada proyecto, aula virtual, computadora, internet, útiles de escritorio. Actividades por desarrollar. Cada grupo deberá trabajar con el siguiente formato de tabla. Considerar un tramo de longitud de 10 metros y cada 1 metro se deberá rellenar la tabla señalada en el ítem anterior. El tramo por considerar deberá presentar una curva tal como la siguiente. Recordar que las vistas de lectura en mira deberán presentar un rango de 0 a 4 metros, altura máxima de mira topográfica. Dibujar en AutoCAD el perfil formado, presentar a escala y en lámina formato A4. Elaborar, revisar y entregar el trabajo vía digital. Conclusiones. Los estudiantes realizan la tarea aplicando los conocimientos impartidos en clases. Recomendaciones. Se sugiere a los estudiantes realizar trabajos con calidad, pertinencia y la seriedad del caso para la obtención de resultados confiables y aseguramiento de aprendizajes integradores. Gracias. Me voy a la parte de actividades, ¿ok? Van a trabajar con este formato, al cual le van a agregar, me ha faltado agregar aquí una última columna que es distancia. Distancia reducida. Entre puntos. La máxima distancia a considerar entre el BM y el último punto, de acuerdo al texto, es 10 metros.
Los 10 metros máximo vamos a llegar. Y vamos a ir separando punto por punto en una separación de distancia reducida de 1 metro. ¿Vale? Ahora, ustedes no van a salir al campo para hacer este trabajo, obviamente considerando los problemas de contacto que existen. Por eso es que se solicita que generen esta tabla inventada, de un perfil inventado. ¿Y cómo va a tener la forma ese perfil? Pues cualquiera de las dos. El grupo va a seleccionar esta forma o esta forma de acá. Solo un perfil, cualquiera de las dos formas. Perfil convexo o perfil cóncavo. Y el objetivo es que ustedes rellenen la tabla con valores que al final les dé esa forma de perfil. Ese es el objetivo. Y finalmente, para poder ver yo qué perfil tienen, les van a dibujar ese perfil. Se solicita dibujar en AutoCAD el perfil seleccionado y el que les va a dar, de acuerdo a los cálculos que ustedes realicen dentro de la tabla. En formato A4, a escala. Me presento. No me olvidé de poner. La presentación debe ser en video también, ¿no? Igual que los dos. Pero bueno. ¿Preguntas? Ingeniero, las lecturas en mira son las vistas atrás y vistas adelante, ¿verdad? Sí, claro. Las lecturas de la mira son las vistas de atrás y las vistas de adelante. ¿Me confirman si ven esta guía ya puesta en la plataforma? Sí, ya estoy. Sí, ya está ya. Muy bien. Ajá. A ver. Lo que van a hacer ahora, chicos, es rellenar el foro que se encuentra debajo de los dos videos que observamos el día de hoy. Van a hacer un breve resumen del tema de nivelación simple, pero aparte van a pensar y si es posible van a investigar un poquito por aquí por la web nada más cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer nivelación simple. Tiene muchas ventajas, pero lamentablemente también tiene desventajas. Por eso no es el único método que existe. Así que van a realizar ese foro. ¿Me confirma si ven el foro? Sí, Inge, sí está.
Correcto, pues chicos. Esa será la actividad asincrónica, ¿ok? De lo que nos resta de la hora. Ingeniero, ¿eso de las ventajas y desventajas también incluimos en el foro? ¿O Sí, sí, sí. esa- sí? Inge, ¿hasta cuándo es la entrega del AP? La que acabamos de dar lectura, Sí, Inge, la de ahorita. próximo viernes. En el aula virtual, el espacio para subir la AP está hasta el 26. Entonces, como dice que es para el próximo viernes, sería 28, que nos ayude corrigiendo, por favor. Ahorita. En realidad dice disponible desde el 26, no que el 26 se tiene que entregar. Refresquen la plataforma y me confirman nuevamente. Me confirman, chicos, desde una plataforma. Sí, está bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Lo podemos dejar ahí. No teníamos la otra clase. Inge, también por pedirle de favor si nos podría igual ayudar con los videos de la clase subiendo. Ya. Ya, Inge, gracias. Ok. Bueno, Inge, yo tengo una pregunta. claro, escucho. Con respecto al punto inicial, ¿nos inventamos? La cota de punto inicial, sí, la inventan ustedes. Listo. Muchas gracias, Inge. Ya. ¿Qué otra pregunta? Bueno. Una pregunta, pues chicos, nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero.